Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente otro día más para estudiar la palabra de Dios, la lección de escuela sabática, y pues aquí estamos para eso, para estudiar. Los invito entonces para que dispongamos nuestro espíritu, nuestra atención, dispongamos nuestra mente para que estudiemos la palabra de Dios. Y pues vamos a hacerlo, primero que todo, haciendo una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has dado vida, salud, un nuevo día. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer las cosas bien. Y en este momento queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser dirigidos. Que sea el Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos capacita, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a vivir y a poner en práctica lo que aprendemos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos toca la lección para el martes 27 de junio, que se titula Escuchar la carta a los Efesios. Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, la escribió con el objetivo de que se leyera en voz alta. Mejor dicho, las cartas de Pablo normalmente, dicho de otra manera, las cartas de Pablo y las cartas estas, las epístolas que se han escrito tanto de Pablo como de Juan, y la costumbre era que se leyeran en voz alta en las iglesias, en las casas, porque en ese entonces, pues, en un principio los cristianos no tenían iglesia, así como las tenemos nosotros hoy. Era costumbre de ellos reunirse, los judíos de Jerusalén, su costumbre era reunirse en el templo, como era costumbre de ellos en su religión judía. También en las sinagogas. Lo mismo ocurría con los cristianos de otros lugares. Como el cristianismo era una religión que provenía del judaísmo y conservaba en esencia muchas de las cosas del judaísmo, entonces los cristianos conversos, tanto gentiles como judíos mismos que se convertían al cristianismo, pues asistían a la sinagoga. Obviamente, para leer una carta de Pablo no la podrían leer en la sinagoga directamente, pero para participar de sus cultos de adoración sí que asistían a las sinagogas, y lo hicieron por mucho tiempo, hasta que la persecución y como el rechazo al cristianismo fue tan profundo que empezaron a expulsarlos, a echarlos, a prohibirles la entrada a las sinagogas, y entonces ya se vieron obligados a hacer sus cultos permanentemente o en las casas o empezar a construir sus propias iglesias. Pero eso fue hasta tiempo después. Así es que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, pues lo hace con la idea de que sea leída en voz alta. Y para eso, pues lo tenían que hacer en los hogares iglesia que tenían. Tenían hogares iglesia. Porque de esta manera, cuando querían hacer sus reuniones, por decirlo así, más privadas, sin la presencia de los judíos ortodoxos, de los judíos tradicionales, los que no eran conversos al cristianismo, pues lo hacían reuniéndose en sus casas. Y pues Pablo tenía en mente, al escribir la carta, que sus oyentes, que cuando se recibiera la carta, esta carta fuera leída en las casas hogar, en las casas iglesia que tenían en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo,
desde que Pablo sale de Éfeso, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido muchísimo. Y habían muchos hogares que se utilizaban, por decir así, como lugares de reunión para las iglesias, para los creyentes cristianos, para los nuevos conversos y para los que ya eran más veteranos en la religión. Por eso los primeros creyentes, por eso para estos primeros creyentes debió haber sido un evento muy interesante, muy particular, porque ya Pablo hacía tiempo que se había ido de Éfeso y pues no había vuelto. Así que tuvo que haber sido un evento maravilloso, un evento, por decirlo así, muy llamativo para los efesios, poder tener a Tíquico allí, el representante personal de Pablo, del fundador de la iglesia en Éfeso, allí, de pie con ellos, leyendo las palabras que Pablo les había escrito. La misma epístola nos sugiere que el grupo reunido incluía miembros de muchas variedades. En la misma epístola nos viene hablando que posiblemente los que estaban reunidos para escuchar la carta en el momento, en la casa donde se estuviesen reuniendo, pues sería un grupo que probablemente incluiría los anfitriones, los dueños de casa, también probablemente incluiría a esclavos, podría incluir inclusive a otros vecinos, a otros que vivían quizás cerca, a otros cristianos que vivían cerca. En general podía incluir a una variedad importante de hermanos cristianos para escuchar la carta de Pablo. Es posible que también estuviesen presentes allí personas que aún eran dependientes de la familia, sus hijos o alguna otra persona que era dependiente de ese hogar. El autor de la lección hace un bosquejo de lo que más o menos a grandes rasgos de las temáticas principales del libro de los Efesios. Y pues sería bastante interesante que esta parte la leyéramos de forma literal y pudiéramos mirar como el bosquejo de la lección de escuela sabática, el bosquejo que hace del libro de los Efesios. Por consiguiente, es bueno que leamos este resumen. El bosquejo que hace el autor de la carta a los Efesios es importante porque nos da una visión general de lo que es la carta. Obviamente, como él nos aconseja, sería mejor si pudiésemos leerla en voz alta como se leyó en aquella época y de esa manera como poder capturar las ideas principales de esa carta. Pues no lo vamos a hacer en este momento porque se nos haría el video demasiado largo, pero cada uno en casa debería de hacer este ejercicio de leerlo. Pero hay un bosquejo que tenemos en la lección y el bosquejo nos dice que la primera parte consta del saludo inicial de Pablo, que está en los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Luego hay una bendición introductoria en el capítulo 1 en los versículos 3 al 14. Luego la tercera porción del libro es la oración para que los creyentes reciban la sabiduría de Cristo. Y vamos analizando los puntos principales y vamos analizando qué es lo que Pablo está buscando en esta carta. Entonces, ora para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Entonces, lo primero que necesita es que los cristianos, los creyentes de aquel lugar, reciban la sabiduría de Cristo. Cuarto, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Es decir, una vez que para el mundo espiritualmente han muerto para el mundo y para
y para su antigua vida, entonces ahora serán exaltados con Cristo. Quinto, Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Es decir, Cristo, cuando construye la iglesia, la compone tanto de judíos como de gentiles. Cuando Cristo crea la iglesia, pues en un principio eran todos judíos. Pero la iglesia finalmente se abre a los gentiles y ahora la iglesia está compuesta por un Israel espiritual. Un Israel que se compone de todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Y esto los convierte en descendientes de Abraham. Eso es lo que dice en Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Es decir, ahora la iglesia se compone tanto de gentiles como de judíos, el nuevo y verdadero Israel, el Israel espiritual. Pablo, como predicador de Cristo a los gentiles, es decir, Pablo muestra sus credenciales como el predicador que Cristo ha elegido para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, que eso es algo que necesitamos todos. Pablo está haciendo algo que como pastor, como fundador de la iglesia, es muy importante, y es orar para que sus conversos puedan vivir el amor de Cristo, el amor del Señor. Octavo, que conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu. Una unidad basada en el Espíritu Santo, una unidad basada en la palabra de Dios, no una unidad basada en las conveniencias o en los aspectos culturales o en cualquier otra cosa, no. Si nosotros vamos a sacrificar los principios bíblicos por la unidad, entonces esa unidad no es una verdadera unidad en Cristo y no cuenta como unidad. Que anden en vida nueva y fomenten la unidad. Nuevamente, la unidad. Que anden en amor, luz y sabiduría. Que practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Y que se mantengan unidos, otra vez la unidad. Que se mantengan unidos. La iglesia la presenta como el ejército de Dios. Y por último, su saludo final y despedida. Ahora sí pensemos, ¿cuál es el tema central de esta carta? Yo diría que uno de los temas que más se repite en esta carta es el tema de la unidad. Y es el tema de la unidad, pero basado en la palabra de Dios, basado en el Espíritu Santo, basado en una experiencia del amor de Cristo. Es decir, una unidad basada en la verdad de las Sagradas Escrituras y basada en la experimentación del amor de Cristo en cada una de nuestras vidas. A mi forma de ver, por el bosquejo y por lo que podemos leer en el libro de Efesios, la unidad es el tema básico y central. Gentiles y judíos ahora son un solo pueblo en Cristo Jesús. Y la unidad de ese pueblo es vital para que la iglesia permanezca firme. Esa unidad basada en la verdad bíblica, en el Espíritu Santo, en una experiencia del amor en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, quiero invitarles para que puedan practicar
esto para que se pueda practicar esto en nuestras vidas, para que practiquen eso en sus vidas. Intentar experimentar, o mejor dicho, orar, pedir el Espíritu Santo para experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas, para que guiemos nuestras vidas en el amor de Cristo Jesús, guiemos nuestras vidas en la unidad, pero en la unidad basada en el Espíritu Santo y en la experimentación del amor de Dios, que entreguemos nuestras vidas al amor de Cristo Jesús, que entreguemos nuestras vidas al poder del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos haga uno completamente, unificados, pero que esa unidad esté basada en Cristo Jesús, en su amor y en su palabra. Que Dios te bendiga en este precioso día, que Dios te dé grandes bendiciones. Y recuerda, deja tus comentarios, dale like a este video, compártelo con tus amigos, compártelo con tus hermanos de la iglesia, con tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas un precioso día.